¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches con todos los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia. Doy un aplauso a ustedes por estar conectado un viernes 7 de la noche, fin de semana, y en lugar de salir a divertirse y a juerguear, estamos aquí aprendiendo temas académicos. En esta ocasión me han permitido hablar sobre la gestión de recursos hídricos. A ver, un momento, voy a compartir la pantalla. A ver. Creo que se ve, sí, correcto, correcto. A ver, listo, perfecto. ¿Me comentan si se puede visualizar? Sí, doctor, todo en orden. Sí, bien, disculpen por un tema de conexión, no tengo prendida mi cámara, pero lo importante es de que se pueda visualizar el contenido. Será la siguiente. Al final prefiero que sean las preguntas que puedan tener ustedes. No obstante, pueden ir colocándolas en el chat el- las consultas que puedan tener durante la exposición. Y al final de la misma, a las 9 de la noche, estaremos brindándole la respuesta en cuanto corresponda. Normativa de recursos hídricos. El tema que me encargaron elaborar para esta exposición es sobre la gestión de recursos hídricos en el país. Inevitablemente, tenemos que hablar del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en primer lugar, em, donde el MINAM es el ente rector. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un sistema administrativo creado, así en términos sencillos, para cumplir con la Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada por Decreto Supremo 023-2021. Entonces, la gestión de recursos hídricos se engarza, forma parte de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental y definitivamente tiene una arista, un lineamiento de política importante en la PNA al 2030, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como pueden ver ahí en la cúspide de la pirámide, está el MINAM, el ente rector, y lo conforman subsistemas. Tenemos el CEIA, donde el MINAM también es el ente rector, el sistema de evaluación de impacto ambiental, todas las normas que regulan el procedimiento de evaluación de los estudios ambientales. Tenemos el SINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental. Cuando ustedes descargan una norma de medio ambiente, un reglamento ambiental sectorial, eso está sistematizado por el Ministerio del Ambiente en el SINIA. Es el sistema controvertido su inclusión como sistema funcional, pero bueno, finalmente esto fue convalidado por el Estado, ¿no? Es un sistema funcional también cuyo ente rector es el MINAM. Y luego tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, del cual hablaremos hoy día. Y este ente rector no es el MINAM, sino la Autoridad Nacional del Agua. Luego tenemos el CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. Y finalmente tenemos el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo ente rector es el CERNAM. En esta pirámide también podemos identificar, a pesar de que no está precisamente ahí, el SINAFOR, cuyo ente rector es el CERFOR, el Sistema Nacional de Flora y Fauna Silvestre. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien es cierto, el MINAM es el ente rector del SNGA, cada subsistema tiene diferentes entes rectores y cada uno coordina en el marco de la cooperación interinstitucional para llegar a las metas que se propone la Política Nacional del Ambiente. En el caso del agua, por ejemplo, una de las metas es reducir la contaminación de los cuerpos de agua que hay en el país. Es una meta de la PNA, de la Política Nacional del Ambiente al 2030, con los indicadores correspondientes, pero cuyo ente rector es la ANA. Y la ANA se encarga de rendir cuentas de cómo va avanzando eh, este lineamiento, este objetivo prioritario de política. Pasamos a la siguiente. Y ahora sí entrando un poco más al tema de los recursos hídricos, podemos comentar o indicar de manera macro a micro. Como ya mencioné, el macro es la Política Nacional del Ambiente. Luego vamos bajando, ya y ahora nos metemos en el tema de recursos hídricos. La ANA ha aprobado una política y estrategia nacional de los recursos hídricos del año 2015. Entonces, como ustedes pueden ver,
Hay una política nacional del ambiente global, macro, y también la ANA tiene una política propia para la Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos. Seguimos bajando y la ANA, para ejecutar esa política que ellos han publicado, necesita un Plan Nacional de los Recursos Hídricos, que también está aprobado por la ANA. Y seguimos bajando a un nivel más micro de gestión y tenemos los planes de gestión de los recursos hídricos de cuenca, que los aprueban los consejos de cuenca, ¿no? O sea, por cada cuenca hidrográfica hay un plan en buena cuenta de cómo se va a gastar el agua en esa cuenta y la procura de cómo se va a proteger la calidad del agua. Eso nos trae a colación a los siguientes conceptos. En cualquiera de estos instrumentos de política, ya sea en la Política Nacional del Ambiente o en las políticas y estrategias y planes sectoriales que aprueba la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, vamos a tener los siguientes ejes sí o sí. La gestión de la cantidad, es decir, el agua que se gasta, cuánto se gasta de agua. Y ese gasto es eficiente, es ineficiente, eso se tiene que ver ahí. En ese espacio se tiene que discutir y tiene que procurar ser lo más eficiente posible. Gestión de la calidad del agua, que el agua cumpla con los estándares de calidad ambiental, los ECA Agua aprobados por el MINAN. Esto también es el objetivo de la política, o sea, que tenga el agua una buena calidad. Es decir, que exista agua, que exista una buena oferta hídrica, pero que esa agua no esté contaminada, sino que cumpla con los ECAs. O sea, que esté en buena cuenta que cumpla con los ECAs para el uso que se le dé. Luego, gestión de la oportunidad, es decir, cómo es que el Estado, digamos así, determina a cuál es la prioridad, a quién se le va a dar en primer término el agua, si va a tener que hacer una disyuntiva entre un uso doméstico para otorgar a una persona jurídica o esa misma agua otorgarla para un uso agrícola o para otorgarla un uso minero. O sea, todo eso tiene que estar plasmado en estos instrumentos de gestión. Gestión de la cultura del agua, el público, la ciudadanía, civilmente, bien informada, tiene que tener una buena gestión del agua, una cultura para cuidar el agua, no ensuciarla, usarla óptimamente. Y finalmente la adaptación al cambio climático y eventos extremos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay un niño costero? Hay un superávit de repente. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Dejamos el superávit ahí? ¿Otorgamos permisos o no? Eso se discute en estos instrumentos de gestión. Ahora sí, ya vamos entrando a la ley de recursos hídricos. ¿Cuál es la ley que protege o que está dentro del marco de protección de eh, de la ANA? El artículo 5 de la ley de recursos hídricos señala cuáles son las aguas, por así decirlo, que cuida la ANA y que protege y que regula, ¿no? Están los ríos, los afluentes, el agua subterránea, la de origen minero, medicinal, atmosférica, geotermal. Ese es el listado. Hago una pregunta en este momento. El artículo 5 de la Ley de Recursos Hídricos, curiosamente, no señala, no enlista el agua de mar. ¿Qué pasó ahí? ¿Se les olvidó? ¿Se les fue? El ANA no regula el agua marítima. Ya vamos a verlo más adelante en esta exposición. Pero sí que quede claro que en el artículo 5 el agua que protege el ANA no está el agua de mar, por si acaso. Eso, eso está ahí, lo pueden verificar ustedes leyendo el artículo 5 de la norma. Tampoco se incorpora el agua potable que brindan las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a la población. O sea, ahí no tiene que ver la ANA. La ANA no va a regular a estas empresas porque eso lo hace la SUNAS respecto a los servicios de agua potable que dan a la ciudadanía. Por ahí la ANA no los fiscaliza. Sí los fiscaliza para el tema de vertimientos, ¿no? En una petar de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, el vertimiento que tengan de su petar a un cuerpo de agua o al mar, ahí la ANA lo fiscaliza. Pero por lo demás, por la calidad del agua que tienen, que todos esperamos aquí como consumidores, la ANA no tiene nada que ver. Ahí hay que tocarle la puerta a la SUNAS o de repente a Digesa, pero a la ANA no. Luego también el artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos habla de los bienes asociados al agua, ¿no? O sea, ahí hablan de bienes naturales, por ejemplo, las fajas marginales asociadas a la gestión del agua. La ANA determina las fajas marginales, por ejemplo, de un río, ese espacio en que no puedes, por ejemplo, ese espacio geográfico no puedes poner casas ahí,
si no se la va a llevar el río en cualquier momento y afecta también el cauce de este cuerpo de agua. Y artificiales, las obras humanas construidas que puedan afectar cuerpos de agua. ¿Y para qué está eso? Porque más adelante vamos a ver que la ANA no solamente autoriza el uso de recursos hídricos, sino también autoriza la construcción de obras que puedan afectar un cuerpo de agua, da una licencia para eso. Bien, a ver, en esta diapositiva, algunas ideas para reflexionar antes de pasar propiamente a exponer la estructura de la ANA. Se puede potenciar el SNGA, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, mayores competencias al Ministerio del Ambiente. Esta es una pregunta interesante porque si ustedes se han dado cuenta, la primera diapositiva que expuse hablaba pues de que el SNGA está integrado de subsistemas. Entonces, como que el CERNAMBE, Áreas Naturales Protegidas, la ANA, el agua, CERFOR, la fauna silvestre, el OEFA, la fiscalización ambiental. Entonces, ¿qué hace el SNGA? O sea, ¿qué ve? No es que coordina, es el sistema macro, pero en sí como que no hay, digamos, un punche muy relevante que se ve en la práctica del SNGA. Está clarísimo que la norma y ley del SNGA, reglamento del SNGA, por el cual el MINAN es el ente rector máximo de todo el medio ambiente aquí en el Perú, y de alguna manera las entidades tienen que reportarle cuáles son sus avances, ¿no? Hasta ese punto quedaría el SNGA, coordinar con el MINAN y reportarle sus avances. O sea, el MINAM, Ministerio del Ambiente, no podría disponer unilateralmente cómo se va a gestionar los recursos hídricos porque ahí está la ANA, por ejemplo. Tampoco podría hacerlo unilateralmente porque ahí está el CERNAM, en ANPs. Entonces, como que es un ente rector de todo el sistema macroambiental, pero sus competencias en la práctica están repartidas o compartidas con otras entidades que conforman el sistema de gestión ambiental. Entonces, ahí siempre hubo una pregunta, ¿por qué no le damos mayores competencias al MINAM? Yo cuando trabajaba al MINAM, hubo una consultoría en la cual el proveedor de este servicio entregó un producto en donde se analizaba esta problemática y qué podría hacerse para reforzar esta competencia del MINAM como ente rector del SNGA o estaba bien. También había una opción en la cual se señalaba de que no necesitas más competencias porque ya hay demasiadas entidades públicas en el sector ambiente. Otra pregunta, la ANA al Ministerio del Ambiente. Definitivamente, eh, definitivamente, esto es un tema legal, ¿ah? O sea, no es una especulación, no es que por un tema de oportunidad política, conveniencia, la ANA debe pasar al MINAN, es un mandato legal, por si acaso, ¿ah? Eso está en la sexta disposición complementaria final de la Ley de Recursos Hídricos, la cual señala que cuando se cree el MINAN, en ese tiempo cuando se publicó esta ley, no estaba el Ministerio del Ambiente creado, pero cuando se cree el MINAN, la ANA ha tenido que pasar al MINAN. O sea, ahí está claramente un mandato que a la fecha no se ha efectivizado. Y claro, ahí la pregunta es por qué algunos dicen que debería pasar al MINAN, porque al fin y al cabo, la ANA ahorita en este momento está en el Midagre y los títulos que otorga la ANA son transectoriales, o sea, no solamente autoriza actividad del sector agrario, el uso de agua, sino minería, hidrocarburos, industria. Entonces, como que su rol transectorial serviría más en el Ministerio del Ambiente, pero a la fecha eso no se ha dado aún y la ANA sigue perteneciendo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Después hay quienes que postulan de que de repente, ¿por qué en lugar de tener una entidad pública llamada ANA, por qué mejor el MINAN no tiene una dirección de aguas y el OEFA fiscaliza o supervisa la calidad de aguas a nivel nacional? Que también lo puede hacer, el OEFA es más canchero incluso en el tema de supervisión. Entonces, esa es una pregunta de cómo reorganizar el sistema ambiental en el país, ¿no? Al fin y al cabo, el Ministerio del Ambiente, en la práctica, tiene que compartir sus competencias con la ANA.
con este sistema, con esta entidad especializada en el tema de recursos hídricos, ¿no? Y bueno, esas son preguntas para reflexionar. No quiero señalar alguna opinión que pueda tener y que pueda sonar como a que una verdad o así tiene que ser, porque esto es bastante discutible y bastante controvertido. Simplemente les dejo ahí para que ustedes puedan reflexionar y pensar em, y generarse una opinión por cuenta propia. Bien, ahora pasamos a la estructura de la ANA. Queda claro, pues, que la ANA es el ente rector en materia de recursos hídricos. Entonces, ahora vamos a exponer, en esta diapositiva pueden ver eh, la estructura de la ANA. Tenemos un consejo directivo, órgano de control institucional, jefatura, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Vamos a hablar de este tribunal administrativo en esta sesión. Y dentro, más abajo, ya en las direcciones de línea, resulta importante la labor de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la DAR, y la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, la DECER. También eh, otros órganos importantes de línea de la ANA tenemos a las autoridades administrativas del agua, las llamadas AAA, y las autoridades locales del agua, las ALAS. Otros datos de la estructura de la ANA: a nivel nacional existen 72 administraciones locales del agua, ALAS, y 14 autoridades administrativas del agua a nivel nacional. Hay una fuerte desconcentración administrativa de la ANA a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí ustedes ese mapa pueden ver la jurisdicción, el espacio geográfico de competencia de cada AAA. Y dentro de esos espacios están las salas. Cada AAA puede tener dos a tres o más autoridades locales del agua. Bien, empecemos entonces hablando de las competencias que pueden tener, que tienen las direcciones de línea de la ANA. La DAAR eh, emite lineamientos normativos para el otorgamiento de licencias de uso de agua. Regula la cantidad y mecanismo para su cobro. Como comenté al inicio de esta exposición, en el tema hídrico siempre hay que ver dos asuntos importantísimos: el tema de la cantidad, la oferta hídrica, y el tema de la calidad del agua. Esos son los dos puntos centrales de toda gestión de recurso hídrico en el país. Esta dirección, la DAR, no emite ningún tipo de título habilitante. O sea, es decir, ustedes quieren utilizar agua de un cuerpo natural, a esta dirección no le tienen que tocar la puerta, sino a los desconcentrados, a la ALA y a la AAA. La DAR no emite ningún tipo de licencia a ninguna persona natural o jurídica, pero sí coordina con órganos desconcentrados, ¿no? Emite lineamientos, atiende consultas que puedan tener estos órganos desconcentrados. Otra estructura importante de la ANA es el Consejo de Recursos, los consejos de recursos hídricos de cuenca. Como ustedes saben, el agua de los ríos se origina en una cuenca geográfica, y las llamadas cabecera de cuenca es el punto más alto, es decir, donde se forma el agua primigenia que da el nacimiento al río. Entonces, toda esta cuenca hidrográfica necesita consejos, necesita esta estructura de la ANA que de alguna manera los administra, cuyos integrantes son juntas de usuarios, regantes, gobiernos regionales, locales y miembros de empresas prestadoras de servicio de saneamiento. Son 13 consejos a nivel nacional, según la cuenca hidrográfica, y su principal insumo, lo que generan principalmente, son los planes de gestión de recursos hídricos en cuenca. Es decir, cómo quieren que se trabaje o se distribuye el agua en esta cuenca hidrográfica, según necesidades. O sea, ese es el principal aporte de estos consejos, es formular este plan.
Hay alguna pregunta por ahí interesante que ve en el chat. Señala que el UEFA supervisa los recursos hídricos. Ya vamos a verlo más adelante. Pero sí, hay bastante controversia, o bueno, no controversia, sino dejar en claro cuáles son las competencias del UEFA y de la ANA. Competencia del ALA y la AAA, órganos desconcentrados. El ALA competente es, digamos así, el órgano instructor de procedimientos administrativos relacionados con uso de agua, los famosos DUA. Es decir, si tú quieres una licencia de agua, tienes que tocarle la puerta a la ala competente, según cómo está distribuido el mapa hidrográfico del país. Entonces, por ejemplo, si tú quieres extraer agua de pozo subterráneo que estás en el distrito de Ate, tienes que iniciar un proceso de licencia con la ala Chirilú, Chillón Rímac Lurín. A ellos tienes que tocarle la puerta a fin de iniciar este procedimiento administrativo para que te otorguen la licencia. Em, la AAA competente emite la resolución directoral correspondiente aprobando la DUA. Entonces, en el ejemplo que le doy, inicias con la ala Chirilú y luego, cuando ya va a ser aprobado tu derecho, tu DUA, la AAA competente va a emitir la resolución directoral, que en este caso sería Cañete Fortaleza. Es la AAA, digamos así, competente para los derechos de agua de aquí de Lima. Y ellos van a expedirte la resolución. Luego también las alas tienen competencia de procedimientos administrativos sancionadores. Nuevamente fungen como autoridad instructora en un PAS y finalmente la AAA determina si es que hay responsabilidad administrativa o no. Aquí les voy adelantando que en la ANA todo el tema sancionador está desconcentrado. Es decir, ANA, sede central, la que está ahí en Petirrojo, San Isidro, que está ahí por Corpac, ellos no ven nada de procedimientos sancionadores, no tramitan paz. Eso que quede claro. También otra competencia importante de las AAA es emitir la resolución directoral que delimita las fajas marginales, previo informe de la ALA y en coordinación con la DAAR. O sea, ellos son los competentes de delimitar fajas marginales de un río, por ejemplo, en una jurisdicción de cuenca, de una jurisdicción hidrográfica. Entonces, y esa resolución tiene que ser tomada en cuenta por la ciudadanía, por las empresas, y no afectar cuerpos de agua, no construir en zona de faja, no construir casas en zona de faja marginal. A ver, sigamos. Otra dirección importante de línea de la ANA es la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos, la famosa DECER. Nuevamente vemos el concepto de calidad. Ya vimos cantidad, ahora el concepto de calidad se ve materializado en lo que puede hacer esta dirección, principales de esta dirección. Emite opinión a los SIGAS, estudios ambientales, cuya actividad incide en recursos hídricos a nivel nacional. Eso no está desconcentrado con la AAA ni con las salas. O sea, cuando hay un estudio por ejemplo, un estudio ambiental del sector minero, industrial, que pueda afectar recursos hídricos, va a hacer uso de recursos hídricos, la dirección competente a nivel nacional para emitir opinión es la DECER. Ellos son los que emiten la opinión a nivel nacional de todo. De todos los instrumentos ambientales que tengan que ver con recurso hídrico, la DECER. Emite resoluciones directorales para autorizar vertimientos a cuerpos de agua a nivel nacional. Nuevamente, esta es otra labor que no está desconcentrada con las AAA o las salas. Entonces, cuando tengas una empresa que quiera verter efluentes previamente tratados a un cuerpo de agua, a un río, al mar, pues tienes que tocarle la puerta a la de SER. A ningún órgano desconcentrado tienes que tocarle la puerta, sino directamente a la de SER de la sede central de la ANA. Coordina con órganos desconcentrados esta dirección, la ALA y AAA, en acciones de supervisión y trámites de paz.
Si bien es cierto, la competencia de supervisión y sanción en materia de recursos hídricos está completamente desconcentrada, la DECER también tiene una participación de asesoría con con, con estas AAA, con las salas, ¿no? Y también propone a la alta dirección de la ANA proyectos normativos sobre mejora en supervisión y sanción sobre recursos hídricos. Esa es la chamba que hace la DECER. Luego tenemos un tribunal administrativo en la ANA, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, el TNRCH. ¿Qué es lo que ve este tribunal? Resuelve recursos de apelación interpuestos contra resoluciones directorales emitidas por toda la AAA concernientes a UBA. Por ejemplo, pides licencia de agua para otorgamiento de un pozo subterráneo a nivel nacional en cualquier distrito, la AAA te lo deniega. No, infundado, no procede, denegado, apelas y este tribunal es el que resuelve en última instancia, administrativa para la AMA. También este tribunal resuelve recursos de apelación interpuesto contra resoluciones directorales emitidas por la DECER concerniente a autorizaciones de vertimiento. Te denegaron una autorización de vertimiento, impugnas al tribunal para que pueda otorgarte eventualmente este derecho. Resuelve apelación interpuesto contra resoluciones directorales emitidas por la AAA en materia sancionadora. Este tribunal también tiene esta competencia de evaluar a nivel de apelación, recurso de alzada, los recursos que se interpongan contra estas resoluciones de sanción que impone, perdón, las AAA en primera instancia. Ahí tienen el link donde ustedes pueden encontrar las resoluciones y buscarlas del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Seguramente por ahí tienen alguna referencia del Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA. Una diferencia marcada es de que el TFA de la OEFA ve eminentemente temas sancionadores. En cambio, este tribunal de la ANA no ve solamente temas sancionadores, sino también ve temas sobre títulos habilitantes para explotar el recurso de agua, ya sea extrayendo de pozos subterráneos, de otro cuerpo de agua, o también el tema de las autorizaciones de vertimiento. O sea, es un tribunal que tiene, digamos así, casos más complejos porque ve sobre el otorgamiento de permisos, títulos habilitantes, cosa que el TFA no lo ve en la práctica. ¿Cuáles son los títulos habilitantes que otorga la ANA? A ver, aquí tenemos dos resoluciones jefaturales. Y claro está que estas resoluciones jefaturales han sufrido modificatorias a lo largo de los años. La primera resolución jefatural, eh, tenemos la 007-2015 ANA. ¿Qué es lo que regula esta resolución jefatural? Autorización de estudio de aguas subterráneas, acreditación de disponibilidad hídrica, autorizaciones de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, licencia de uso de agua, autorización de uso de agua y permiso de uso de agua. Todo eso con las AAA. Inicia su trámite en la ALA y la AAA termina pronunciándose en primera instancia. Luego tenemos la resolución jefatural del año 2013, en la cual vas a tramitar dos títulos habilitantes: autorizaciones de vertimiento a cuerpo receptor y las autorizaciones de reuso. Las autorizaciones de vertimiento a cuerpo receptor directamente con la DECER, primera instancia, única dirección a nivel nacional que otorga estos derechos. Y tenemos las autorizaciones de reuso. Eso sí lo otorga también las AAA. También. Ahora vamos a hablar de cada título habilitante. Considerando que solamente tenemos 2 horas, voy a tratar de ser lo más lacónico posible a fin de brindarles a ustedes las ideas más importantes. Definitivamente en una exposición es imposible que el ser humano logre captar todo lo que se exponga en 2 horas, 1 hora o 5 horas. Lo importante es que se lleven algún dato interesante o que le llame la atención. Con eso me doy por buen servido. Autorizaciones de estudio de aguas subterráneas. Primer título habilitante. Cuando uno, por ejemplo, tienes un proyecto, quieres utilizar agua de pozo subterráneo, tú no eres adivino para saber dónde hay agua. O sea que previamente tienes que explorar, tienes que ver dónde hay agua para poder luego
identificar el pozo y ahí construir todo el sistema de explotación. Pero previamente, eso es más que todo para aguas subterráneas, las aguas, pozos subterráneos. Entonces, lo que tienes que hacer acá, lo primero que tienes que hacer acá, en desarrollo de este proyecto, es el autorizar estudios de aguas subterráneas, tramitar este título habilitante. ¿Qué te permite? Conocer bien la potencialidad del acuífero y antes incluso de tramitar la disponibilidad hídrica. Necesita saber si hay suficiente agua para las exigencias de su proyecto. Esto sucede mayormente para explotación de pozos subterráneos. Se debe poner a evaluación un plan de estudio hidrogeológico, la ubicación del área de estudio, diseño preliminar de pozos exploratorios, cronograma de estudios. Entonces, todo esto le toca la puerta a la ala competente que te corresponde según la ubicación de dónde va a ser tu proyecto. Y luego esta ala instruye el procedimiento administrativo y finalmente vas a llegar siempre a la AAA. Entonces, la AAA, si encuentra todo conforme, es un checklist, emite la resolución directoral correspondiente que autoriza la ejecución de pozos exploratorios. Por norma, esta resolución tiene un plazo de vigencia de 2 años para ejecutar estos estudios. Finalmente, cuando se ejecuten estos estudios hidrogeológicos, se elabora un informe hidrogeológico final informando a la ANA si hubo o no hubo agua donde tú querías instalar tu proyecto. Muy bien, supongamos que te sacaste la tinca y bacán, hay agua en tu pozo subterráneo, encontraste agua. ¿Qué corresponde? Acreditación de disponibilidad hídrica, el siguiente título habilitante. Es una fase exploratoria para determinar potencial del acuífero. Se analiza oferta hídrica. No aplica para agua de mar. A diferencia del primer estudio, en donde has perforado y has visto, oye, si hay agua pues para mi proyecto, aquí en la disponibilidad hídrica lo que se busca es que el Estado certifique a través de la AAA competente de que la cuenca hidrográfica de donde vas a sacar agua haya o exista la suficiente oferta hídrica. Eso es este título habilitante, porque una cosa es que puedas encontrar agua, pero lamentablemente por política del Estado, por el plan de gestión de la cuenca hidrográfica, no le van a dar a tu proyecto, porque no hay suficiente agua en la cuenca, pues tienes que saber eso. Entonces, para esto tienes que llevar este procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica. No aplica para agua de mar, claro está, pues evidentemente no va a haber un estudio del Estado peruano para ver si hay suficiente agua de mar para tu proyecto, pues, ¿no? O sea, no cabe ahí la disponibilidad hídrica cuando vas a utilizar agua de mar. El procedimiento se publicita en diarios a fin de que terceros se puedan oponer hasta por 10 días hábiles, ¿no? Este procedimiento permite que terceros puedan presentar oposiciones al derecho de agua que tú pretendes acreditar a futuro, ¿no? Se oponen al proyecto, eventualmente. Ojo que la acreditación de disponibilidad hídrica solamente es una certificación del Estado que te dice si hay agua para tu proyecto, pero no autoriza construcción de infraestructura en ningún caso. Y tampoco, mucho menos, autoriza actividad de extracción de recurso hídrico. Así que si tienen por ahí un cliente que ya quiere extraer, construir su pozo de explotación para extraer agua con solo disponibilidad hídrica, eso es una infracción, en términos sencillos. No se requiere aprobación previa de IGA en este proceso. O sea, no es que la ANA verifique, o en este caso la AAA verifique de que tienes un IGA aprobado previamente. No, no es necesario. Más adelante va, en otra etapa ya se exige la aprobación del IGA, del instrumento ambiental aprobado. Esta resolución también tiene una duración de 2 años de vigencia. Esta resolución de acreditación de disponibilidad hídrica es requisito para tramitar la posterior licencia de uso de agua, el derecho de uso de agua, el DUA. La norma también te permite, pues, que este trámite resulte opcional. ¿Y con qué lo puedes canjear esta certificación del Estado? Si se cuenta con un estudio ambiental aprobado y hay una opinión favorable emitida por la DECER. Supongamos que, ok, encontraste agua subterránea de pozo. Y sí, hay agua para tu proyecto. Ahora, lo que haces tú es tramitar tu estudio ambiental, te olvidas de la disponibilidad hídrica, tramitas tu estudio ambiental, el certificador ambiental le va a pedir opinión a la ANA, porque hay recurso hídrico inmerso en tu proyecto, y si la ANA da opinión favorable en el IGA, en el marco de la aprobación del IGA a tu proyecto, con eso ya acredita la disponibilidad hídrica. O sea, ya no necesitas tramitar
este procedimiento de disponibilidad hídrica. Esa alternativa te da el ordenamiento jurídico. Siguiente paso. Seguimos avanzando con nuestro proyecto. Permi- Ahora pasamos al título que te permite ejecutar actividades de aprovechamiento hídrico. Entonces, ya descubriste que hay agua en tu pozo, ya el Estado te certificó, te dijo sí hay suficiente agua en la cuenca hidrográfica para tu proyecto. Entonces, ahora lo que viene son las actividades de aprovechamiento hídrico. ¿Y estas actividades qué es lo que te autoriza? Permite la construcción de infraestructura sobre un cuerpo de agua. Puede ser una perforación de pozos, una construcción de bocatomas si vas a captar directamente agua del río, instalación de bombas, construcción de galerías, reservorios, etcétera. Este título habilitante te permite construir eso. Estas obras permiten asegurar futura explotación del cuerpo de agua con la construcción de infraestructura adecuada. Se verifica que esta infraestructura no dañe o afecte de manera innecesaria el acuífero. O sea, en el procedimiento que está en evaluación en la ala y pronunciamiento final de la empleada, lo que van a evaluar es lo importante. Lo importante que van a evaluar en este procedimiento para obtener este permiso, este título habilitante, es de que la infraestructura de que tú construyas no afecte el cuerpo de agua. Así de sencillo. Aquí se necesita previamente contar con aprobación de resolución de directoral de acreditación de disponibilidad hídrica o contar con el IGA aprobado con opinión favorable de la ANA. Con eso cumples este requisito para activar este procedimiento. Y bien, entonces ya tienes tú acá, empezaste con un estudio de aguas subterráneas en caso tu proyecto requiera extraer agua de pozo. Luego pasaste por un procedimiento de certificación de acreditación de disponibilidad hídrica. Luego tramitaste tu título para construir el sistema de captación del agua, las obras de aprovechamiento hídrico. Entonces, ahora lo que viene en, en la tramitología es gestionar, presentar tu solicitud para que ahora sí te den tu licencia de uso de agua. Según la ley de recursos hídricos, tenemos un uso primario del agua. Esto no necesita ningún tipo de permiso. Una utilización manual, necesidades primarias, no requieren derecho. Eso es libre, ¿no? Aplicaría pues para aquellas comunidades que van a usar agua dulce de un río para sus necesidades básicas. Entonces, esto no requiere ningún tipo de permiso y no requiere hacer toda la tramitología que les vengo comentando hasta el momento. Luego, tenemos el uso poblacional del agua. Entonces, este uso poblacional, básicamente, por norma, se señala que los que van a tramitar esto van a ser las CPS, las entidades prestadoras de servicio de saneamiento, o las JAS, las juntas de usuarios, que también por norma se juntan para dar agua potable a una comunidad. Entonces, ellos son los que, en teoría o primigeniamente, deberían tramitar este tipo de licencias de uso de agua, ¿no? Sedapal necesita pues agua de río para potabilizarla y darla pues a toda la población de Lima y Callao. Entonces, previamente necesita pues una licencia de uso poblacional para poder extraer el agua del río que corresponda, ¿no? Para construir la bocatoma y todo lo demás. Entonces, este es un título habilitante que tramita las CPS y las JAS. El objetivo de esto es satisfacer necesidades humanas, preparación de alimento, hábitos de aseo, todo lo que hacemos en la casa, pues, ¿no? El siguiente uso es el uso productivo. El uso productivo, un insumo para una actividad económica o previa al desarrollo de esta. Dentro del uso productivo tenemos varias subclases y hay un orden de prioridades de acuerdo a la norma, ¿no? En primer término se prioriza el agrario, acuícola, pesquero, luego el energético, industrial, medicinal y minero, el recreativo, turístico y transporte, entre otros usos. No obstante, la norma también te dice de que de acuerdo a un plan de gestión de cuenca puede ser cambiado este orden de prioridad, atendiendo a determinados factores particulares de la cuenca, ¿no? De repente una cuenca
quiera favorecer el tema turístico recreativo por encima del minero, el agrario, y va a priorizar dar mayor cantidad de agua, mayor cantidad de oportunidades a aquellos titulares de proyecto que le toquen la puerta a los desconcentrados de la ANA y quieran ese uso antes que el minero. Eso depende de cada plan de gestión de cuenca. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica se otorgan, y esto no está en la norma, es un criterio práctico que la ANA ha esgrimido en sus resoluciones, el llamado licencias de uso poblacional doméstico, que eso no está en la norma, pero sí en las resoluciones de la ANA. Por ejemplo, yo tengo mi casa y he descubierto que hay agua, pues un pozo subterráneo. Entonces ahí eh, voy a tramitar, ustedes díganme, ¿qué tramito? ¿La poblacional o la productiva? Entonces, no encaja como productivo porque no quiero ninguna actividad económica, pero quiero usar esa agua para regar mi jardín, por ejemplo, o mi cerco vivo que tengo ahí. Entonces, tengo que tocarle la puerta a la ala y tramitarla como poblacional doméstico. Y así se otorgaría mi título habilitante, pues, ¿no? Otro ejemplo, actualmente, las inmobiliarias que te venden un proyecto ahí al frente del mar o en otro lado y te dicen no llega la conexión de agua potable Sedapal, ¿cómo te abasteces de agua? La inmobiliaria ha encontrado pozos subterráneos que te pueden abastecer. Entonces, bajo esa premisa, a ellos se les otorga también un uso poblacional doméstico, a pesar de que no son EPS ni HAS. ¿Correcto? Eso que quede claro, que en la práctica sean estos casos. Bueno, vamos a hacer un break de 5 minutos, por favor, y luego retornamos ya con la exposición, con las siguientes diapositivas. Vamos a seguir hablando de los títulos habilitantes de la ANA. Me esperan un momento, por favor. Buenas noches, ya retorné. Creo que podemos continuar con la exposición. Alfredo. Sí, claro que sí, doctor Oscar. Perfecto, continuamos. Bien, había dado un preliminar sobre las licencias de uso de agua, los requisitos, la manera como se otorgan estas licencias. Estoy viendo bastantes preguntas por el chat. em, y bueno, eso lo vamos a contestar al final. Bastantes preguntas interesantes. Pero bien, seguimos. ¿Cuáles son los requisitos para tramitar licencia de uso de agua? Resolución que aprueba disponibilidad hídrica, esencial, o la opinión favorable de la ANA en el marco de la aprobación de liga. Cualquiera de las dos es válida. La resolución que autoriza obras de aprovechamiento hídrico y el informe final de ejecución de obras es necesario, pues que cuando ya le toques la puerta a la ANA para obtener la licencia de uso de agua, ya tengas pues construido la boca toma, la infraestructura de explotación de pozo subterráneo. O sea, eso ya tiene que estar construido y que su construcción no haya afectado el cuerpo de agua, el recurso hídrico. Información hidráulica para la explotación, el régimen, ¿no? O sea, cuánto voy a explotar, ¿no? No sé, el caudal, ¿no? Lo que vas a explotar del pozo subterráneo, del cuerpo de agua, eso tiene que estar ahí. El régimen de explotación. La resolución de la autoridad ambiental que apruebe el IGA cuando corresponda, ¿no? O sea, en la mayoría de casos, cuando un proyecto va a requerir agua o va a impactar el agua con un vertimiento, pues va a tener que tramitar un IGA en el marco del SEIA, ¿no? Salvo algunas excepciones. Entonces, este requisito aquí para obtener la licencia de uso de agua ya tienes que tener con el estudio ambiental aprobado por la autoridad certificadora competente. Y bien, esta es una diapositiva resumen de todo el trámite, el camino, el derrotero que tienes que seguir para obtener tu licencia de uso de agua. La autorización de aguas subterráneas, en primer término, cuando quieres ver explotar el agua de un pozo. La acreditación de disponibilidad hídrica no aplica para agua de mar. La autorización de obras de aprovechamiento hídrico y al final todo eso te va a conducir a tu licencia de uso de agua.
Ahora ustedes me preguntarán, la licencia de uso de agua es un título habilitante, ¿correcto? ¿Y qué pasa si hay una modificación? La modificación no es un procedimiento TUPA previsto en los órganos desconcentrados de la ANE, en las salas o en la AAA. No obstante, hay una resolución del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas que señala pues la posibilidad de modificar las licencias de uso de agua, las DUAS. Entonces, básicamente, la modificación de licencia de uso de agua, puedes tú tramitar este procedimiento y pedir, por ejemplo, la variación de alguna de las características técnicas de la licencia otorgada, porque de repente al final tuviste que ajustar algún mecanismo de captación, la infraestructura utilizada, el volumen, el caudal, el régimen de explotación. De repente al final vas a requerir más agua. Entonces, esto va a diferir de tu licencia y vas a tener que tramitar una modificación de la licencia. Lo que sí el tribunal ha cerrado completamente la posibilidad de que tú tramites vía modificación de la licencia es la variación del predio beneficiario de la licencia. Eso sí, no puedes. No se puede hacer eso. Ahí sí tendrías que tramitar sí o sí una nueva licencia de agua con el nuevo predio. Y esto tiene sentido porque en algunos casos estás en el predio acá, en ATE, por ejemplo, en ATE, un ejemplo, y quieres tú pasar la licencia, no, es que voy a mudarme de proyecto y ahora mi proyecto voy a jalar, voy a estar en Chaclacayo. Y entonces voy a hacer que la licencia salga como que voy a explotar en Chaclacayo. No puedes hacer eso. Definitivamente tienes que empezar todo de nuevo para obtener una nueva licencia de uso de agua. La razón estriba es que no es lo mismo que que extraigas agua de un pozo de Ate que extraigas agua de un pozo de Chaclacayo, a pesar de que estén cerca los distritos. Entonces, no puedes hacer eso, porque sería otro análisis para ver si en ese pozo de Chaclacayo hay una disponibilidad hídrica, para ver si tu proyecto prospera ahí en Chaclacayo, hay oferta hídrica, no vas a afectar el acuífero, porque de repente en Chaclacayo las condiciones del cuerpo de agua difieren de las de ATE. Por eso es de que esta prohibición de que cambies el predio beneficiario del uso de agua es muy riguroso el tribunal en defenderla. La licencia de uso de agua, creo que no lo he mencionado, es indeterminado, es para siempre. A menos de que dejes de pagar el derecho de uso de agua por determinado periodo, y ahí puedan revertirte el derecho, declararlo caduco. Pero hay otros permisos referidos al uso de agua. El permiso, propiamente, valga la redundancia, permiso de uso de agua. ¿Qué es lo que te otorga este régimen? Es algo temporal. Se otorga cuando hay un superávit hídrico. Es decir, hay una temporada de cosecha de arándanos y de repente, pues, hay un superávit hídrico debido al niño costero. Entonces tú quieres por campaña que te otorguen solamente por 6 meses licencia de uso de agua. No quieres que sea eterna. Vas a explotar un pozo de manera temporal a raíz de este superávit hídrico. Entonces tramitas el permiso de agua correspondiente, temporalmente. Y luego tenemos la autorización de uso de agua. Aquí no se trata de explotar el recurso hídrico. No vas a explotar ningún cuerpo de agua, sino que vas a otorgarlo por un tiempo determinado cuando tienes un proyecto, no tiene que ver con explotación del agua, pero puedes afectar el acuífero o el cuerpo de agua. Por ejemplo, vas a construir una carretera o puente que pasará sobre un río. Ahí no vas a explotar agua, porque va a ser una obra de infraestructura, pero la norma señala de que tienes que tocarle la puerta a los desconcentrados de la ANA para que te otorguen una autorización de uso de agua, así se señala, a fin de que el diseño del puente no afecte el recurso hídrico. Esos son los títulos habilitantes referidos, pues, al uso, explotación del agua. Y bien, ya pasamos, pues,
los títulos habilitantes relacionados con el uso directo, la explotación del recurso hídrico. Ahora pasamos a la autorización de vertimiento, que como sabemos la otorga la DECER de la ANA, la sede central de la ANA que está en Petirrojos. Ellos son los competentes. Ahí esta facultad no está desconcentrada. Eh, la res- los requisitos para activar este procedimiento administrativo, una resolución de la autoridad ambiental que apruebe el IGA. En el IGA se debe describir totalmente el vertimiento. O sea, aquí sí o sí tienes que tener instrumento de gestión ambiental. Y aquí sí me atrevo a decir que no hay proyecto de inversión que tenga vertimiento y que no necesite un instrumento ambiental. Siempre vas a necesitar, siempre. Entonces, tienes que mostrarle aquí a la ANA, la de SER, de que ya tienes un instrumento de gestión ambiental aprobado para tu proyecto, independientemente del sector que seas, un IGA aprobado. Y en este IGA tienes que describir totalmente el vertimiento e identificar los puntos de vertimiento al cuerpo receptor, así como también se establecen los LMPs aplicables. O sea, todo eso tiene que tener tu IGA. Y ahí la de SER hace un checklist. Luego, ¿qué más? Tienes que tener un sustento técnico, un estudio de caracterización del efluente, es decir, el caudal, qué contaminantes vas a verter al río, al mar, al cuerpo receptor o lo que corresponda, los parámetros, estudios del cuerpo de agua, es decir, también tienes que determinar si, como le dicen los ingenieros expertos en el tema de agua, la capacidad de dilución del cuerpo receptor tiene que estar analizada ahí, es decir, si el cuerpo receptor, el río, el mar, la laguna, aguanta, soporta la carga de contaminantes que le vas a meter con tu vertimiento, a pesar de que esté con LMPs y todo. El estudio de ECA agua, es decir, tienes que hacer un monitoreo de aguas arriba, aguas abajo, no sé si habrán escuchado esto, ¿no? Es decir, antes un monitoreo de punto de calidad de agua que esté antes del vertimiento y otro punto de calidad de agua después del vertimiento. Entonces, eso sirve para ver en cuánto impacta en los valores de ECA agua el vertimiento que tú le vas a dar. Luego, descripción del sistema de tratamiento previo al descarga al cuerpo de uso de agua, requisito obligatorio. O sea, es decir, cuando tú vas a verter a un cuerpo receptor, por norma estás obligado a tener un sistema de tratamiento, sí o sí. Así sea el más básico posible, pero que sea efectivo para garantizar que se cumplan los LMPs y que no se afecte el cuerpo de agua. Sí o sí vas a tener eso. Por ahí creo que me hacían una pregunta respecto a los derechos, quién fija las tasas y eso, es la DAR. La Dirección de Administración de Recursos Hídricos se encarga de fijar las tasas que cobra la ANA por explotación del recurso hídrico y también se fija las tasas que correspondan para el vertimiento. O sea, es decir, también para verter agua a un cuerpo receptor tienes que pagar al Estado también. La diferencia de estas tasas es de que tú vas a pagar por explotar, por extraer agua de un pozo, de un río, vas a pagar según el consumo que tú tengas, o sea, es decir, cuánto hayas extraído de este cuerpo receptor, por eso te pasa el recibo la ANA, es decir, se puede variar mes a mes ese recibo. En el caso de los vertimientos no es así. En el vertimiento te autorizan, por ejemplo, a 1000 litros por segundo. Eh, Así sale tu título habilitante. Entonces la ANA te va a tarifear por 1000 litros por segundo, al mes te voy a cobrar 10.000 soles, por ejemplo. A pesar de que tú al mes solamente has vertido 1 litro por segundo, 5 litros por segundo, igual vas a pagar el máximo que está autorizado. Ahí no hay que, no es que he vertido solamente 1 litro, 2 litros, rebájame, no. En vertimientos no pasa eso. O sea, sí o sí, siempre vas a terminar pagando el monto máximo por el cual estás autorizado. La evaluación de la autorización de vertimiento, de encontrarse todo conforme, la de ser de lana expide tu resolución directoral. Ojo que aquí otra diferencia con las licencias de uso de agua es que las autorizaciones de vertimiento son temporales. Se otorgan por lo general en un rango de 2 a 6 años y luego tienes que, cuando se vence tienes que renovar, tienes que pedir una ampliación de la autorización de vertimiento. Titular debe cambiar el LMP, realizar monitoreos periódicos del cuerpo de agua y del efluente, como ya expliqué. No debe cambiar el punto de descarga autorizado, ni incorporar puntos adicionales sin autorización de la ANA, ¿no?
Muchas veces en la práctica ocurre eso, ¿no? Te autorizan en un punto determinado, georreferenciado, y al final, después que te otorgan el título por una conveniencia técnica o por lo que fuese, termino vertiendo por otro lado. Eso es una infracción también. Tienes que verter dónde te ha autorizado la ANA. Y bueno, ya les explicaba ahí de la retribución económica que siempre te debes pagar el monto máximo del caudal autorizado de vertimiento. Luego, tenemos el siguiente título habilitante, la autorización de reuso de aguas residuales tratadas. Como ustedes saben, estamos en una política constante y mejora continua para utilizar la menor agua posible, optimizar recursos, y bueno, este título habilitante tiene que ver con eso. Este título habilitante es de que tú, para tu proyecto de inversión, en lugar de captar agua de un cuerpo, utilices el agua residual de un tercero. Entonces, esta situación requiere una autorización de la ANA, que en este caso sí lo dan los órganos desconcentrados. Entonces, ¿qué necesitas aquí? Una resolución que apruebe liga emitida por la autoridad certificadora en la cual se declare expresamente esta actividad de reuso. Caracterización y estudio de la calidad del agua que será materia de reuso, o sea, tengas que, no es que cualquier agua puede ser reutilizada, imagínate un agua súper contaminada que quieras reutilizarla, ahí tiene que la ANA poner un semáforo y decir, esto no pasa, pues no vas a reutilizar eso, puedes poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, tienes que caracterizar el agua y tiene que cumplir parámetros, ya sean nacionales o internacionales como los de la OMS. Tienes que describir el sistema de tratamiento de donde proviene el agua tratada que será reutilizada. Es decir, el tercero que te va a dar agua, ¿qué sistema de tratamiento tiene? Tiene una petar, anaeróbico, solamente sedimenta. Eso tiene que estar ahí explicado en este procedimiento. Y un plan de uso de agua reutilizada. ¿Para qué? ¿En dónde la vas a reutilizar? ¿Para qué la vas a reutilizar? ¿Para uso industrial? ¿O de repente para regar áreas de la planta industrial? ¿O de repente para regar cerco vivo? ¿O de repente para regar vegetales? Eso tiene que estar ahí especificado en este ítem. La evaluación y aprobación de encontrarse conforme a este expediente, la AAA competente expide la resolución directoral que autoriza el reuso, que también tiene un tiempo de vigencia, ¿no? De 2 a 6 años. Titular debe operar de manera adecuada los sistemas que tenga para el reuso. Monitoreo de la calidad de agua de reuso también hay que caracterizarla, como ya les dije. De hecho, que en el ECA Agua hay una categoría para agua de reuso, pero hay algunos parámetros que no están fijados a nivel nacional y tienes que tomar parámetros de la OMS, según corresponda. Y utilizar el agua de reuso para los fines autorizados, ¿no? Si te autorizan a reuso para riego de cerco verde de la planta industrial, bacán. Pero si te encuentran usando el agua de reuso para riegos de vegetales, eso ya es otro tema. Ahí hay un incumplimiento al título habilitante. Titulares de licencias de uso de agua que van a reusar su propia agua que sale de su proceso productivo necesitan autorización de reuso. Esta es una pregunta que siempre ocurre. Supongamos que tienes una licencia de uso de agua con finalidad industrial. Por ejemplo, la planta Bacus que está en ATE. Ahí tiene su licencia para uso industrial. ¿Qué pasa si ellos eh, van a, van a reusar el agua que sale de su proceso productivo, quieren reutilizarla en su mismo proceso productivo, en algún punto? Entonces, ¿ellos necesitan autorización de reuso? La respuesta es no, es negativa. No necesitan, porque la ANA ha fijado un criterio práctico en el cual se señala que si tú mismo, mejor dicho, el agua reutilizada sale de tu propio sistema de tratamiento, de tu propio proceso productivo, no necesitas pues utilizarla, ¿no? En tanto la utilices también esta agua reutilizada para la misma finalidad con la que te han emitido la licencia de uso de agua. Es un criterio que deben tener en cuenta en la práctica. Ocurre muy a menudo y siempre hay una confusión si se necesita un título habilitante o no.
Bien, ya finalizando casi este ítem de títulos habilitantes que puede otorgar la ANA, tenemos este link, este recurso que es el Observatorio del Agua, ¿no? Ahí ustedes pueden dar un clic y entran a toda la base de datos que ha organizado la ANA y te permite descargar todos los títulos habilitantes emitidos por la ANA a nivel nacional, todos. Entonces, espero que les pueda servir. Entiendo que estas diapositivas van a llegar a ustedes. Y bueno, como ya les había adelantado, la gestión de recursos hídricos viene por el tema de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad de uso del recurso hídrico. Y esto también tiene que estar garantizado con un marco sancionador, que se cumpla lo que se está autorizando a los privados a gestionar, a utilizar el recurso hídrico del Estado. Entonces la ANA tiene pues unos lineamientos de procedimiento administrativo sancionador. Un preliminar. Por ahí también me preguntaban, me parece, la labor de fiscalización ambiental de la ANA y del OEFA. El OEFA, a diferencia de la ANA, tiene una competencia autorizada por norma y de acuerdo a transferencias que le han hecho los ministerios. Entonces, esta competencia del OEFA recae sobre actividad. OEFA ve minería, energía, agricultura, industria y otros más sectores. Entonces, se puede decir que el OEFA es la entidad de fiscalización por la actividad que desarrolla el proyecto. Pero la ANA, así como otras entidades que tienen competencias para fiscalizar y sancionar en materia ambiental, la ANA tiene una competencia de EFA, entidad de fiscalización ambiental transversal, es del componente. Es decir, la ANA, así no importa si eres una persona natural o eres una persona que desarrolla un proyecto minero, impactas un río, la ANA igual te va a fiscalizar. O sea, el UEFA, para determinar su competencia, tiene que ver quién o qué actividad ejecuta para ver si es competente o no. La ANA, por el contrario, no le interesa eso, simplemente que afecte la calidad de un cuerpo de agua. Y por eso asume rol fiscalizador. Punto. Así de clara es la fiscalización entre la ANA y el UEFA. A ver, para que quede más claro, aquí tienen unos supuestos de hecho. Tenemos, en primer lugar, una empresa de gran minería vertiendo relaves mineros a río o lago o afectando cuenca hidrográfica. ¿El OEFA la fiscaliza? Sí. ¿Y qué fiscaliza el OEFA? El cumplimiento de su estudio ambiental y obligaciones ambientales normativas mineras. Es decir, si el OEFA encuentra que has incumplido el IGA, te va a iniciar un sancionador. Si el OEFA encuentra de que tienes un inadecuado manejo de tus efluentes y estás afectando un cuerpo de agua, te va a multar. Por eso te va a iniciar un sancionador. En otro caso, asociación de centro poblado viene vertiendo sus aguas residuales a río o quebradas o lagos o cuenca hidrográfica. Lo llaman al UEFA, ven a fiscalizar. El UEFA dice, aquí no tengo vela en este entierro. No me aplica. No existe norma que autorice el UEFA a fiscalizar este administrado. Así que pierden su tiempo si le tocan la puerta del UEFA, no va a hacer nada. En cambio, la ANA, en ambos supuestos, sí tiene competencia. ¿Por qué? Porque en ambos supuestos hay una afectación al cuerpo de agua. Entonces ahí la ANA sí tiene cartas en el asunto. Entonces, ¿qué fiscaliza la ANA? Cumplimiento de exigencias legales de la normativa de recursos hídricos, contar con autorizaciones de ser el caso, no arrojar residuos sólidos a cuerpos de agua, cumplimiento de las obligaciones establecidas en tu título habilitante. Ojo que la ANA no fiscaliza compromisos de liga, por si acaso. Como ven, digamos así, la ANA tiene un amplio espectro respecto de administrados que afecten un cuerpo de agua. Por último, una señora que está lavando con su ñapancha en el cauce del río con detergentes, en teoría la ANA podría fiscalizarle, iniciarle un PAS. Claro que no se van a dar estos supuestos en la práctica, pero autorizados están para hacer eso. Entonces, tienen ese amplio espectro de competencia respecto a quien afecte el cuerpo de agua, pero lo que fiscalizan, las materias que fiscalizan, es menores a las del OEFA. De la ANA es más puntual.
si incumples o no el tema de los recursos hídricos, la ley de recursos hídricos, y si cumples o no los títulos habilitantes que la ANA te haya otorgado. Punto. No fiscaliza compromisos de liga la ANA. No ve eso. Ni siquiera ve liga para fiscalizar o sancionar. Creo que con este ejemplo se entendió. Y de repente por ahí pueden tener una pregunta, pero doctor, ¿no aplica no sin idem aquí? Pues porque de repente la UEFA sanciona por incumplir un inadecuado manejo de fluentes y estás afectando el cuerpo de agua, el río. Entonces ahí como que puedes... ¿Hay alguien que está levantando la mano? A ver, hay una intervención interesante, por favor. Edgar, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Hola, Edgar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Una consulta, doctor. Para ver el tema del permiso ante el ANA, ahí en el TUPA del ANA está en el tema de una infraestructura que se va a construir, por ejemplo, un desembarcadero pesquero, indica que debe tener la autorización de ejecución de obras hídricas, ¿no? Entonces, yo entiendo que el agua que se va a utilizar para la misma ejecución, para la misma construcción, pero cuando no se va a utilizar, no sería necesario solicitar ese permiso. Así lo entendería, doctor, Claro, porque exacto. sí, Ahí lo ¿no? que tienes que gestionar es un permiso, no, no te vayas por el lado de la licencia, pero sí un permiso de autorización de uso de agua. Eso sí, cuando vas a construir, la ANA tiene que dar su visto bueno para que la construcción no lo afecte. Así de sencillo. Y la licencia, entendería que cuando ya está operando, doctor. La licencia de agua es cuando vas a explotar el recurso hídrico, pero si no vas a explotar el recurso hídrico, es simplemente una autorización de uso de agua para construcción de infraestructura, nada más. Y doctor, en ese caso, cuando se licita estas infraestructuras, la contratista debería de ver eso, porque muchas de las contratistas vienen ya con su cisterna, con camión cisterna, o con las mezcladoras ya en funcionamiento, ¿no? Entonces, no utilizan agua en embalses, no hacen de alguna forma una excavación de un pozo, entre otros factores, ¿no? Entonces, en la contratista debería ver ese tema. En teoría sí, depende mucho también cómo se haya plasmado bueno, entiendo que es un caso de contratación pública, no lo sé. Este, debería ver cómo se han plasmado las cláusulas contractuales, ¿no? De eso depende, Ah, ya. hasta dónde es su responsabilidad la contratista, ¿no? Pero si la ANA va a fiscalizar, a quien va a enyucar a primero es a la contratista. A la primera que le va a llamar la atención es a la contratista, de encontrarse algo irregular o no alineado a la normativa de recursos hídricos, ¿no? Eso sí. Gracias, Ujú. doctor. Listo, listo, Edgar. Entonces, volviendo luego de este paréntesis al tema de la fiscalización, para algunos de repente se pueden preguntar, doctor, pero puede haber no ves sin idem, porque el UEFA sanciona el inadecuado manejo del efluente, del relave minero, con observancia de que está contaminando un cuerpo de agua. Y la ANA también estaría sancionándolo porque está contaminando el cuerpo de agua. Entonces, como que ahí hay un no ves sin idem. Miren, les voy a ser bien franco, para mí sí hay. Para mí sí hay no ves sin idem. Pero si digo esto en un informe jurídico o en una opinión vinculante que haya estado cuando yo era parte del MINAN, ya que cualquiera va a decir, la ANA no sirve entonces, ¿para qué sirve la ANA? Está de más. Por eso es que al principio de la exposición les dije, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mejor tenemos una dirección del MINAN que vea permisos de agua y el OEFA fiscalice completamente esto, pues, ¿no? Por ahora, se le da el sentido siguiente para evitar el no ves in idem, la triple identidad. Se dice. No, es que el UEFA fiscaliza el inadecuado manejo y el factor agravante puede ser la contaminación del cuerpo de agua. ¿Y la ANA qué hace? No, la ANA fiscaliza en sí la contaminación propia del cuerpo de agua. Bueno, si quieren darle ese sentido, está interesante. Esto se vio a relucir y no está tan alejado de la práctica, de la praxis jurídica. Esto se vio a relucir con el caso de Relapasa, del no sin idem de varias entidades, ¿ah? De varias entidades, no solamente de UEFA y ANA, ¿no? Ustedes saben que en el caso del derrame de Ventanilla, a Repsol, a Relapasa lo han golpeado, pero no solamente el UEFA lo ha golpeado, el Cerfor, el Cernán.
La ANA no, por si acaso, ya después les digo por qué no. Pero ahí también se ve, incluso Repsol fue al MINAM a decir esto, oye, aquí hay no veciniden, me está multando por lo mismo, porque el UEFA, afectación al medio ambiente, al mar. El CERNAN, me afectaste el área natural protegida, que es ambiente al fin y al cabo. El CERFOR, me afectaste la fauna marina, que es ambiente también al fin y al cabo. Y el UEFA también lo cita en su resolución de, lo considera un factor agravante. Entonces como que hay bastantes cositas ahí interesantes. Pero bueno, este es un tema controvertido. Eh, Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos una definición sobre qué es la fiscalización y el PAS. Por lo general se ha pensado pues que la fiscalización es la etapa previa al PAS, pero definitivamente con las últimas modificaciones a la LPAG y en este intento que por ahora es fallido de ingreso a la OSD del Estado peruano, como que el Estado ya está cambiando la mirada y queremos un Estado que antes de multar fomente el cumplimiento de la normativa con la actividad de fiscalización. Entonces, antes de pasar a la... Vaya, me estoy quedando sin voz, voy a tomar agua. Y antes de pasar a explicar propiamente el sancionador del UEFA, eh, de la ANA, perdón, que quede claro que en un sancionador, y esto es un criterio general que yo siempre les digo a todo el mundo con quien converso, así sean abogados o no, en un procedimiento administrativo sancionador y en un proceso judicial de repente también, se discuten dos aspectos fundamentales. Cuestiones de hecho que pruebas, hechos probados, y las cuestiones de derecho, interpretaciones normativas. Si tienes claro esto, si tienes esta brújula, vas a armar las estrategias eh, más bonitas que pueden haber en el derecho. No pierdan de vista eso. O sea, si tienen en claro eso, en un sancionador, en cualquier entidad pública, y aplica también para la ANA, para el UEFA, vas a tener claridad para hacer tus argumentos y escritos. Y ver si es que es un tema de pruebas, de probar un hecho, o es un tema de interpretación legal. Y ya no hay nada más que probar y todo está claro con el tema probatorio, pero ya depende cómo la autoridad esté interpretando la norma. Bien, aquí un comparativo de entidades que tienen su reglamento de supervisión y sus reglamentos sancionadores, su reglamento de paz. El UEFA tiene reglamento de supervisión y de paz, el OSINERMIN igual, el CERNAN también, el OSINFOR también, y la ANA no tiene reglamento de supervisión, no tiene. ¿Qué hace para programar sus supervisiones? Eh, Aplica el tubo de la LPAG para programar sus supervisiones, todo lo que se refiere al capítulo de fiscalización administrativa. Pero sí tiene un reglamento de paz que la ANA lo ha aprobado con una resolución jefatural del año 2018 que él lo hace llamar lineamientos de paz. Bien, cuando yo estuve en la ANA, me encargaron, haciendo una consultoría, me encargaron elaborar un proyecto de reglamento de supervisión de vertimientos y reusos de aguas residuales. Está en la web institucional de la ANA, todavía no se aprueba, es un proyecto de reglamento, es un proyecto promovido por la DECER, justamente para ver el tema relacionado más que todo con calidad del agua. ¿Recuerdan cantidad, calidad? Este reglamento de supervisión se relaciona con el tema de la calidad, es decir, va a fiscalizar los vertimientos y el reuso de aguas residuales. Doctor, pero ¿por qué no fiscalizan el cumplimiento de las licencias de uso de agua? Los derechos de uso de agua, DUA. Sí, en efecto, lo ideal hubiese sido que la ANA tenga un reglamento de supervisión para todo, para todos los títulos habilitantes. Pero por riñas internas, que yo no sé la verdad, pero hubo riñas internas, la DECER dijo yo saco mi propio reglamento de supervisión para mi ámbito de competencia y la DAR dijo yo voy a sacar mi propio reglamento de supervisión para los DUAS en coordinación con los desconcentrados. Y bueno, pues entonces hasta ahorita no tenemos ni uno ni el otro aprobado. ¿A quiénes se supervisa este reglamento? A todos los titulares. Ojo, aplica para aquellos que tienen licencia y no tengan licencia. Por eso es que el reglamento de supervisión no es para autorización de vertimientos, sino para vertimientos.
porque también tienes que pillar a los no autorizados, a los que están virtiendo de manera clandestina. Eh, claro, como ya decía, no se regula la supervisión de sobre licencias de uso de agua. Otra cosa, como todo reglamento de supervisión, se regula derechos y obligaciones de administrados, desarrollo de fiscalización, medidas preventivas, multas, subsanación voluntaria, etcétera. Las autoridades, la ALA va a seguir siendo la autoridad supervisora y a la vez también la ALA es la autoridad instructora del procedimiento sancionador. Marco legal de un PAS, bueno, tenemos la normativa principal, el tubo de la LPAG, leyes sectoriales específicas, en este caso la ley de recursos hídricos, tenemos reglamentos y protocolos internos de cada entidad sancionadora. Y tenemos el fundamento constitucional, pues, de que nadie puede ser sancionado sin el debido procedimiento. Procedimiento sancionador de la ANA. Aquí está estructurado el procedimiento sancionador. Investiga las posibles infracciones administrativas e impone sanciones y medidas administrativas en materia de recursos hídricos. La autoridad instructora. ¿Quién es la autoridad instructora? La ALA competente. Recordemos que los procedimientos sancionadores están totalmente desconcentrados a nivel nacional. La ANA, sede central, Petirrojos, no ve nada de sancionadores, no tramita ningún PAS. Todo lo tramitan las salas y las AAA. Entonces, la autoridad instructora, la ALA competente. La autoridad decisora, la AAA competente. En segunda instancia, vía apelación, si no estás de acuerdo con la sanción que te imponen, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Y ahí se agota la vía administrativa y ya puedes irte al Poder Judicial si aún no estás de acuerdo. También en la potestad sancionadora de la ANA pueden emitirse medidas cautelares dictadas por la ALA a fin de cautelar la eficacia de la resolución final. Si el administrado no cumple, la ALA ejecuta la medida. Medidas complementarias, las llamadas, no sé si ustedes están familiarizados con régimen sancionador general o el régimen sancionador de la UEFA, la medida correctiva, ¿no? Aparte de castigar al administrado por infringir el ordenamiento jurídico, con una multa, con una sanción pecuniaria, también se deben dictar medidas correctivas de ser el caso porque de repente la conducta infractora ha generado efectos negativos en la práctica que necesitan ser atendidos o revertidos. Entonces, estas son básicamente el esquema general de la potestad sancionadora de la ANA. El PAS de la ANA, generalidades. Como todo procedimiento de la ANA, no hay casilla electrónica en la ANA. Olvídate, no hay. Entonces, aquí las notificaciones se sigue el orden relativo del TUEL LPAG. Si no hay casilla electrónica y no autorizas a que te notifiquen por correo, pues tienes que esperar que te llegue tu notificación física. No obstante, la ANA sí tiene mesa de parte virtual, donde tú puedes presentar los documentos virtualmente y recibir físicamente las notificaciones de la ANA. Y eso es para cualquier procedimiento también. Todavía no llega la casilla electrónica a la ANA. Se entiende la actividad de fiscalización administrativa de la ANA como una fase previa al PAS. De acuerdo a este lineamiento general, como ya expliqué, se necesita pues un reglamento de supervisión propio que justamente privilegie, antes del fin punitivo, privilegie el cumplimiento normativo voluntario por parte del administrado, ¿no? Fomentar eso. Otra cosa que pasa en la ANA, ustedes abogados, nosotros abogados sabemos que para sancionar bien a un administrado tienes que identificar como autoridad instructora y también como decisora la norma sustantiva vulnerada y también el tipo infractor por el cual el administrado está siendo sancionado. Aquí en la ANA, si ustedes leen una resolución, esto casi es nulo o disperso, pues simplemente citan el tipo infractor por el cual el administrado ha caído en ese tipo y es sancionado por eso. O sea, no se identifican normas sustantivas por lo general o es muy disperso este análisis. No se regula la subsanación voluntaria de infracciones antes de inicio del PAS. Eso debería estar en tu reglamento de supervisión y no tienes. La ANA no tiene. Así que aplica en puridad lo que dice la LPAG. No obstante, en la práctica se viene aplicando la disposición del tubo de la LPAG al respecto. Se califican infracciones leves, graves, muy graves. No se cuenta con una metodología para determinar el monto de la multa, ni establece multas tasadas. O sea,
El OEFA, que es, digamos así, el ejemplo de fiscalización y sanción en materia ambiental, tiene su metodología para calcular la multa. La ANA no tiene eso. Simplemente tiene una escala de multas y cada vez que ocurre eso hay un criterio discrecional práctico que aplicas para ver la multa aplicable. No se regula reducción de multa por reconocimiento de responsabilidad. No obstante ello, en la práctica, también en la LPAG, podría sustentar a algún administrado que le reduzcan la multa porque está reconociendo responsabilidad. A lo mucho en la ANA podría ser como un atenuante. Expediente en físico con pruebas en original. En la práctica ya existen expedientes virtuales. A pesar de que todo es físico, en la ANA pasa lo siguiente, ¿no? O sea, hay un documento, hay firma electrónica en la ANA y firmas eso, pero si no estás autorizado a mandar por correo esto, pues tienes que imprimir la firma electrónica y llevar y notificarla. Así. Llevar y notificar en la puerta del domicilio del administrado. Bien, seguimos. Las fases del PAS. Bien, acá, como ya había mencionado, tenemos un inicio de PAS que la ANA denomina una notificación de cargo. O sea, hay un cargo de inicio de PAS. El responsable de esta diligencia es la ALA competente. Te dan 5 días para que emitas tus descargos. Luego hay un IFI, un informe final de instrucción, en el cual la autoría instructora, la ALA nuevamente, emite pues como que un resumen de que si los convencieron o no los descargos del administrado, y la ALA aquí lo eleva a la AAA y es la AAA quien te notifica el IFI. La ALA también podrá realizar acciones de campo para elaborar el IFI. También. Entonces, el IFI también te notifican y te dan también 5 días para que puedas responder. Luego de esos descargos, ya la AAA emite una resolución que da por finalizado el PAS, en la cual se determina responsabilidad o no. Se impone multa, medida complementaria en caso corresponda. El lineamiento de paz dice que cuando queda consentida una resolución de sanción, se procede a incorporarla en el registro de sanciones administrado por la DAR. Hay un link ahí por ahí que una vez busqué, indagué, y hay un link efectivamente sobre el registro de sanciones, pero como que no está actualizado. O sea, no se ha implementado eso. A diferencia del UEFA que tiene un RUIAS, un registro único de infractores ambientales, en los cuales ustedes pueden ver qué empresas han sido multadas por infracción ambiental. Las medidas complementarias que se pueden dictar en una resolución de sanción. Como ya había señalado, a veces se necesita pues acciones correctivas del administrado para revertir o mitigar las consecuencias negativas de la conducta infractora, reparar, reponer o restablecer la situación alterada por la infracción a su estado anterior. Entonces, requisitos, las medidas complementarias correctivas tienen que estar tipificadas previamente, un listado de medidas correctivas en la norma correspondiente y también tienen que guiarse por el principio de proporcionalidad, pues, ¿no? Definitivamente. Tienen que haber ese análisis, si son necesarias o no, y si le vas a exigir algo al administrado, que esa exigencia sea eficiente, no lo hagas gastar de más, pero lo importante es que cumpla con la finalidad, que es revertir los efectos de la conducta infractora. Luego de la resolución de sanción está la posibilidad de apelar. Entonces, según una apelación, sube tu expediente al Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. ¿Cuáles son, em, los posibles resultados en segunda instancia? Em, Nulidad. El tribunal dice nulo lo actuado, hasta cierto punto se cometió un vicio y regresa a primera instancia para que nuevamente se tramite el PAS. Puede haber nulidad, pero el superior jerárquico cree que cuenta con los medios de prueba necesarios para poder responder o pronunciarse y emite resolución, resuelve fondo. Revoca resolución. Hay una distinta apreciación de los hechos. Es una interpretación jurídica distinta que puede tener el tribunal. Cuando pasa eso, no lo vas a declarar nulo.
porque de repente la primera instancia tiene un criterio jurídico sustentado, pero el tribunal difiere de ese criterio jurídico y aplica el suyo, revoca la resolución. Y por último, tenemos eh, la confirmación de la resolución, cuando el recurso de apelación es eminentemente infundado. Como sabemos, tenemos la prohibición de reforma en peor, la non reformatio impeius, y ahí también les dejo un recurso para que busquen la resolución del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Medio de ejecución forzosa. Los medios de ejecución forzosa, como ustedes saben, en la LPAG están detallados, ¿no? Tenemos ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. En la ANA, si bien es cierto, he mencionado que los órganos desconcentrados conducen el PAS, ¿quién cobra? El ejecutor coactivo. Esa es la sede central siempre. Eso sí, la AAA acaba con su misión al expedir la resolución de sanción. Pero si hay que cobrar, la AAA no le cobra al administrado, sino que remite el expediente al ejecutor coactivo de la sede central. Entonces, ellos son los encargados de cobrar. En caso se haya iniciado un proceso judicial en contra de sanción administrativa, se debe esperar la finalización de este proceso para que la multa quede firme y pueda ser cobrada coactivamente. Es decir, si tienes una multa de la ANA impuesta, el tribunal ha confirmado la multa, te vas a un ACA, a un contencioso administrativo, y no te pueden ejecutar coactivamente mientras dure el ACA. Entonces la ANA no es ni la SUNAT, no es el OEFA, que así metas un ACA, igual te cobran, te sacan el ancho con la ejecución coactiva. La ANA no, le gusta esperar. Entonces como que no cobra mucho, dicho sepas. Em, Luego, la ejecución subsidiaria. Entonces, esto pasa cuando la ANA impone una medida correctiva, una complementaria, y el administrador no quiere hacerla. Entonces, ahí también la unidad de ejecución coactiva central tiene que compelirlo para que cumpla con este mandato administrativo. Son los encargados también. Finalmente, la multa coercitiva. Eh, la multa coercitiva es cuando imponen una medida administrativa y aparte de que es una obligación y el administrado no quiera cumplirla, lo coaccionas a cumplir mediante multas coercitivas, que no tienen finalidad sancionadora, sino tienen finalidad de cumplir al administrado que cumpla un mandato administrativo. Esto en la práctica la ANA nunca lo ha hecho, nunca ha aplicado una multa coercitiva a sus mandatos, a sus medidas correctivas, a pesar de que está habilitado por la ley del CINEFA. Y bien, si quieren saber cuáles son los tipos infractores, están haciendo una matriz de cumplimiento para algún cliente o para alguna empresa y quieren saber por qué me puede sancionar la ANA, la respuesta está así de sencillo en el artículo 277 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Decreto Supremo 001/2010 AG. Y hay 19 tipos infractores. Ahí está todo. Y esta tabla, estos tipos infractores, la ANA la usa para sancionar, ya sea a la señora que está lavando con su ñapancha en el río, a la asociación de pobladores que está afectando el río, a la empresa minera o a cualquier tipo de empresa que afecte un cuerpo de agua. O sea, la ANA utiliza estos tipos de infractores, no hay más. No es como el OEFA que tienen tipos infractores para minería, para hidrocarburos, para electricidad, no. Acá hay una única tabla de tipos infractores. Y esa es, artículo 277 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Ahí les dejo esta información en la diapositiva para que ustedes puedan revisar con detenimiento cada tipo infractor de la ANA. También en este reglamento se muestran pues conductas sancionables o infracciones. Y miren esta escala de multas, ¿ah? A ver si les parece razonable. Cuando es una infracción leve, dará lugar a una multa no menor de 0,5 UITs ni mayor de 2 UITs. Hasta ahí, chévere, bacán, se ve razonable. A ver, la multa grave da de 2 a 5 UITs. Ya, correcto. Pero la infracción muy grave, miren esta escala de multa, de 5 UITs a 10.000 UITs. O sea, un amplio margen de discrecionalidad. Y si no tienes una metodología para calcular la multa,
como que estás en problemas, ¿ah? En un sancionador. Si no te lo bajan en sede administrativa, se van al Poder Judicial y te la van a pelear. Pero bueno, así está la tipificación de la ANA en este momento y la escala de sanciones. O sea, como ustedes se podrán dar cuenta, se necesita actualizar estos valores, definitivamente, para hacer más racional esta escala de multas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que más ocurre en la práctica, con lo que más se topan los órganos desconcentrados de la ANA. Em, bueno, este, en primer lugar, el titular de una licencia de uso de agua transfiere la propiedad de su predio a un tercero. ¿Qué pasa en estos casos? Y el tercero piensa de que, ya, por default, yo estaba, con mi predio destinado el uso de agua, uso agrícola, productivo agrícola, y este tercero utiliza el agua con fines poblacionales domésticos. El tercero piensa, bueno, pues al fin y al cabo, me transfieren la licencia para mí, ya pues la usaré el agua para fines domésticos, pues, ¿no? Poblacionales domésticos. No quiero ya el tema agrícola ya. Infracción, pues. Infracción por varias causas, ¿no? Para empezar, la licencia de uso de agua no son intransferibles, o sea, se mueren con el titular. Y más aún si el nuevo titular va a hacer una actividad distinta, otro uso, y es otra cosa ya. Entonces, esa licencia no es que sea un activo, se transfiere el activo y el nuevo titular ve en qué lo usa, no. Porque esa licencia la ANA lo otorgó para fines agrícolas, porque seguramente el plan del Consejo de Cuenca decía de que se priorice lo agrícola. Y viene un tercero y de la nada, no, aquí vamos a utilizarla para regar mi cerco vivo, nomás que tengo en mi casita afuera. Entonces, como que ahí está desperdiciando el recurso hídrico. Entonces, ojo con eso. El titular de una licencia de uso de agua tiene un uso distinto al asignado en la licencia. También pasa eso, muy a menudo, ¿no? Pasa a menudo. Es parecido al ejemplo que les he dicho en el caso que acabo de mencionar. El titular de una licencia de uso de agua destina su uso a un predio distinto. Siempre pasa esto, ¿no? No, pero es el predio de al lado. Así, ¿ah? Pero la ANA es bien rígida con eso, ¿ah? Por la razón que les expliqué. O sea, entonces, oye, pero el acuífero que tú estás usando aquí, esta agua, tiene un uso especial que yo he validado técnicamente que sirve para este predio. Y tú vas a utilizarlo en otro predio, en otra actividad. No, pues, está mal. Mal ahí. Sancionable. Y claro está que lo sancionable es que utilices agua de pozo subterráneo sin licencia de lana. También. Sancionable por ahí también. Y ojo que la ANA en su momento les cuento, ¿no? O sea, tenían su proceso de formalización, de que si venías usando agua de pozos subterráneos sin licencia, y era como el reinfo, ¿ah? Plazo, se venía ampliando un plazo, otro plazo, y al final la DAR, la Dirección que ve Administración de Recursos Hídricos, cantidad, dijo, miren, ¿saben qué? Así no exista, así no haya, así se cierra este proceso de formalización de licencias de uso de agua, igual el titular puede sacar la licencia de uso de agua, igual va a ser. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a cobrar lana, pues. O sea, es un ingreso que le vas a dar al Estado. Eso sí tienen que pagarle por la licencia, por el uso de agua. Entonces la DAR pensó y dijo, ¿para qué lo voy a clausurar si pueden utilizar el agua y que me paguen? Los clausuro, si es que ya no me pagan, ahí sí lo cierro. Pero así, o sea, en buena cuenta, si a la fecha ustedes tienen un pozo de agua subterráneo, utilizándolo, utilizándolo para X motivo o uso que le puedan dar, tramiten su licencia de uso de agua en vías de regularización ante el órgano competente y les van a aceptar. Y ahí se obligan pues a pagar, ¿no? Por el uso que tienen y evitan la multa de la ANA. Titular de una licencia de uso de agua consume más del autorizado. Ahí en este caso el remedio sería una modificación de la licencia y ver si hay disponibilidad hídrica para ese exceso que vienes explotando. Si no lo tienes, ahí sí inician un sancionador porque estás incumpliendo el título habilitante, la DUA. Igual ocurre, la misma lógica aplica para el titular de una autorización de vertimiento. Vierte más del caudal autorizado o tiene más puntos de vertimiento no autorizados. La autorización de vertimiento te la pueden dar por uno, 2 puntos, 3 puntos, pero decláralos ahí. Si en la práctica la autorización te habilitó para 3 puntos y en la práctica tiene 5,
infracción, pues, ¿no? Por esos 2 puntos no declarados. No es que la autorización de vertimiento es algo macro y puedo vertir los puntos que yo quiera. No. Siempre tienes que identificar cuántos puntos de vertimiento con coordenadas georreferenciadas y tienes que cumplir lo que dice tu título habilitante. El titular de licencia de uso de agua pretende gestionar una autorización de reuso para aguas residuales que se generan en su proceso productivo. Les había comentado un ejemplo anteriormente, en la cual la empresa que tiene licencia con uso productivo industrial y quiere reutilizar el agua en su mismo proceso, esa agua que sale de su proceso y quiere volverla a meter, ahí no requiere licencia. Ahí no requiere licencia para nada. Pero hay otros casos que más bien el titular tiene una licencia de uso productivo, de uso industrial, y termina rehusando el agua en regar cerco vivo, en uso poblacional doméstico, no productivo. Ahí se configura una falta, una infracción, porque está reutilizando el agua para un fin distinto por el cual te dieron la licencia de uso de agua. Y ahí sí necesitarías, pues, una autorización de reuso de agua. Ahí recién. Para ver si el agua que sale del proceso productivo cumple con los parámetros para uso poblacional doméstico. No sé si me dejo entender, un poco confuso puede ser esto, pero si tiene más práctica o ven más casos, le va a parecer muy sencillo. Bien, en los lineamientos de paz también tenemos una suerte de... aquí han querido en estos lineamientos, han intentado clasificar o calificar las infracciones, los tipos infractores del 277 del Decreto Supremo, del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, los han querido calificar ya sea leve, grave, muy grave. Esto tendría sentido si es que cada infracción estuviera calificada como esta infracción es leve, esta infracción es grave, esta infracción muy grave. Ahí sí te creo, ahí tienen un buen sentido y se entendería. Pero lo que han hecho es, por ejemplo, habrá infracciones de construir o modificar sin autorización de la ANA obras de cualquier tipo permanentes o transitorias en las fuentes, em, asociados a esta infraestructura hidráulica mayor, no tienes tu autorización de uso de agua. Habrá casos en que sea leve, habrá casos en que sea grave, habrá casos en que sea muy grave. Entonces, sigue habiendo discrecionalidad, pues, ¿no? Entonces, como que ahí no sirve de mucho, la verdad, esto, ¿no? Lo que han hecho, a mi criterio. Eh, aquí también se discute, y esto es una discusión de la praxis sancionadora. ¿Multa tasada o metodología para calcular multas? Algunos son hinchas de la multa tasada porque es sumamente sencillo, ¿ah? O sea, si tuviéramos una multa tasada para cuando contamines un cuerpo de agua, 150 UITs, sencillísimo sería el PASA, pero ahí no te permite graduar. La metodología de multa sí te permite graduar. Te permite graduar en el sentido de que para cada caso específico habrá casos que cuando contamines un cuerpo de agua, la multa puede ser 150 UITs o la multa puede ser 200 UITs o puede ser menor. Entonces ahí sí te permite la ventaja de la metodología de calcular multa, te permite eso, ¿no? Graduar, encontrar, digamos así, una justicia más próxima al caso, cercano. Pero si la tienen, ¿no? Aquí la ANA no tiene multa tasada, tiene escalas de multas que hemos visto que son irracionales, irracional, y tampoco tiene metodología de multas. Así que por ahí que te vas a a un ACA en Poder Judicial y le cuestionas con todo derecho la multa de la ANA. Así que se tiene que mejorar esto. Otros alcances finales. eh, Aquí seguramente habrán escuchado de las prórrogas a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento para que obtengan la autorización de vertimientos de la ANA. ¿Y por qué no lo obtienen hasta la fecha? Porque no han implementado, no han invertido en su sistema de tratamiento. Así de sencillo. Entonces, hay prórroga tras prórroga, y la última prórroga que tenemos es hasta agosto de 2026. Es decir, que la ANA no puede sancionar a estas empresas por tener vertimientos no autorizados. A la fecha hay vertimientos de empresas prestadoras que no tienen autorización de la ANA y siguen operando. Claro está, evidentemente la ANA no puede disponer, no, cierren el vertimiento, no, pues se queda sin agua la ciudad, pues no, sería todo un desastre. Entonces hay que darles este periodo de adecuación para que
tengan fondos e implementen un buen sistema de tratamiento y ahora sí puedan cumplir el MPES y de ahí tramitar pues la autorización de vertimiento con la ANA. Ahí en alguna conversación a la interna que se tuvo en la ANA se preguntaron, ok, no los podemos multar por el tema de verter sin autorización, pero sí los podemos multar de repente, pues ahí porque están contaminando el agua. Y esto salió a la luz por el caso, creo que por ahí me preguntaron también, del río Rímac. Entonces, esa coloración rojiza que creo que primero dijeron que fue una empresa eléctrica, pero después dijeron que era Sedapal, ahí salió a relucir esta discusión, ¿no? Oye, pero ¿y por qué no iniciamos un PAS y disponemos medidas correctivas complementarias por la contaminación? Porque ese es otro tipo de infractor, otra base legal. Entonces, por ahí les podemos sancionar, pero al final quedó en nada. Entonces, como que ahí no se pudo, no prosperó este argumento. Y bien, ya terminando, espero que de esta exposición hayan tenido algún dato interesante. Eh, la pregunta, ¿ANA fiscaliza y y sanciona administrados cuya actividad incide en el mar? Como les dije, no sé por qué en el artículo 5 de la Ley de Recursos Hídricos no está incluida el agua de mar. O sea, usted la lee y no está. Pareciera que el ANA no tendría nada que ver con el agua de mar, pero en el título preliminar, en el artículo 1 del título preliminar de la Ley de Recursos Hídricos, se señala que la presente ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos, comprende agua superficial, subterránea, continental, bienes asociados a esta, y se extiende al agua marítima. Ahí está. Y es que, claro, en lo que resulte aplicable, dice. ¿Y por qué señalan esto? Recordemos que hay una autoridad marítima, DICAPI. DICAPI. Entonces, ahí como que la cosa se complica porque DICAPI ve el manejo ambiental del área acuática. Entonces, como que la ANA, y ya pues ANA fiscaliza pues la calidad de agua de mar, pero DICAPI está ahí también. Entonces, como que por ahí hay un tema un poco raro que no se ponen todavía de acuerdo en la práctica, ¿no? Pero claro está, la ANA emite títulos habilitantes relacionados con el mar, ¿no? Licencias de uso, por ejemplo, una planta desalinizadora va a utilizar agua de mar, la ANA pues tiene que autorizarlo. Va a verter agua de mar, la salmuera la va a regresar al mar, la ANA tiene que autorizarlo, definitivamente. Autorización de vertimiento al mar. Todas las industrias que están en la playa de Oquendo, en esa zona, todas la ANA las ha autorizado, el vertimiento al mar. Pero ¿qué pasa con el PAS? No es competente, si es competente. El caso de Ventanilla, relapasa. OEFA golpeó, Cernán golpeó, Cerfor golpeó, Dicapi golpeó y la ANA, nada, no golpeó. No hubo multa, no hubo sancionador. Internamente se señaló, sí, la ANA sí debería, en coordinación con Dicapi, Autoridad Marítima, evitemos el no bis in idem. Se hizo un brollo, pero al final, lo cierto es de que por el derrame de Ventanilla, un derrame que afectó la calidad del mar, evidentemente, la ANA no inició ningún procedimiento sancionador. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por quedarse hasta las 9 de la noche, un día viernes. Espero sus preguntas o consultas respecto a mi exposición. Muchas gracias, quedo atento.